Ok, bueno. Empezamos un poco tarde, me disculpo. 3 minutitos, 2 minutitos tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca. Como es usual ya en estas transmisiones de diálogos urbanos, me gusta empezar con la recomendación de un libro. Y hoy, bueno, más que un libro, quiero recomendarles un cuerpo normativo, porque bueno, hoy vamos a hablar de norma, vamos a hablar de la Ley de Planificación Urbana. Y a tono con la conversación, me gustaría recomendarles el Estatuto de la Ciudad, que es, por decirlo así, el marco normativo general brasileño para todo lo que es la planificación urbana por parte de los municipios. Es fácil de conseguir en internet, es cuestión de googlearlo, Estatuto de la Ciudad. Hay una versión muy interesante comentada por Daniel Todman, les recomiendo esa. Y les recomiendo que hagan la lectura del estatuto. Es corta, no es una norma muy larga ni muy compleja, y es muy interesante porque es una caja de herramientas para los municipios para efectos de que hagan su planificación urbana. Este es como el tipo de normas que yo considero debería irse evolucionando, una norma nacional más facultativa de cierta cantidad de instrumentos y herramientas y de metodologías, y ya lo que es la planificación en sí, pues es un tema local, o si es regional, pues será la estructura regional que competa. Pero bueno, esa es la lectura que les quiero recomendar, el Estatuto de las Ciudades. Muy fácil de conseguir en internet, cuestión de googlearlo, y como les dije, hay una versión comentada por Daniel Todman muy, muy interesante. Entonces, bueno, a lo que vinimos. A lo que vinimos. El tema de hoy es la Ley de Planificación Urbana. Nuestra Ley de Planificación Urbana. Disculpen, es que se me cayó algo aquí. La Ley de Planificación Urbana. La Ley 4240. La ley que muchos de nosotros, de una u otra forma, utilizamos ya sea en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres académicos, etcétera, etcétera. Y es una ley que fue aprobada hace ya 51 años. Y en su momento fue una ley pues bastante rompedora, bastante buena para su tiempo. Pero bueno, ya después de 51 años, algunas personas creemos que es necesario revisarla, repensarla y si es el caso, actualizarla. Entonces el tema de hoy es 10 razones para actualizar la Ley de Planificación Urbana. Ahora bien, quiero aclarar algo. Estos son 10 razones, digamos que técnicas, que desde luego son mi criterio. Hay dos aspectos que quiero aclararles. Uno, el momento político. Algunas personas me han mencionado, sí, sería muy útil hacer una actualización a la Ley de Planificación Urbana, pero no es el momento político. Y eso es, para mí, cierto. Eso no quita que sea necesario hacer una actualización. El tema es si el momento político es el adecuado o no. Ya esa es una discusión que por lo menos hoy no vamos a abordar. Y el otro tema que quiero también aclarar es que estos 10 puntos pueden ser más. Yo considero que aquí son 10 que son básicos de abordar en una eventual actualización o diseño de una nueva ley de planificación urbana, ordenamiento territorial, como sea, pero a la luz de la ley que tenemos, la 4240, por lo menos estos son los 10 puntos que me gustaría poner sobre la mesa. Entonces, quiero recordarles que los mensajes están abiertos, podemos dialogar, podemos hacer un intercambio de ideas mientras expongo estos puntos. Como es usual, yo voy a hablar unos 20 o 25 minutos y después espero poder tener una conversación con ustedes abierta. Entonces, bueno, como les decía, nuestra ley de planificación urbana fue aprobada un 15 de noviembre de 1968 por mayoría calificada de la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque es una ley que
toca temas delicados como por ejemplo el artículo 45 de nuestra Constitución, que es el de la propiedad privada. Entonces, por esos efectos, la ley requirió de mayoría calificada. Fue una ley que en su momento fue muy rompedora, fue una ley realmente bastante innovadora. Y estos tres señores que ustedes ven acá fueron los grandes impulsores de ese marco normativo. El ingeniero Rodolfo Silva, abogado Arnoldo Jiménez y el ingeniero Eduardo Jenkins. Eduardo Jenkins, con estudios de planificación urbana en Harvard, también participó muchísimo del proceso de planificación urbana que se dio en los 50, 60, 70. En todo ese periodo, que yo llamo ese periodo, yo lo llamaba el periodo de experimentación del urbanismo en nuestro país, porque hubo muchísimos proyectos, muchísimas iniciativas de gran calado, de gran envergadura, que en mucho tuvieron como su ideólogo al señor Jenkins. Pero bueno, honor a quien honor merece. Estos señores en su momento fueron muy innovadores y pudieron liderar un proceso que dio luz a la ley de planificación urbana. Un saludo a Marco Antonio, saludo a Atlanta, creo que estás, ¿verdad, Marco Antonio? Un gran placer poder estar en contacto con vos, amigo colombiano. Lo conocí en el 2011 en Colombia, imagínense, qué dicha. Eso es lo bueno de las redes sociales, ¿verdad? Nos mantiene en contacto. Entonces, bueno, continuemos. Hace 51 años tenemos esta ley. Y bueno, esa ley pues respondía a un contexto, a unas necesidades específicas que vimos un poco en el primer diálogo urbano. Ahora yo voy a ir ahondando, puntualizando uno a uno esos motivos por los cuales yo considero que es necesario como sociedad y como profesionales que de una u otra forma estamos inmiscuidos en el tema de la planificación urbana y la gestión de infraestructura, plantear una actualización de la ley de planificación urbana. El primero, el modelo de ciudad. ¿Por qué? La ley de planificación urbana básicamente tiene tres secciones. Bueno, tiene un capítulo introductorio de conceptos, una primera sección que habla de el Plan Nacional de Desarrollo Urbano y algo de la institucionalidad que tiene que echarlo a andar, una segunda sección que es planificación local y explica todo lo que tiene que ver con planes reguladores, los reglamentos que tienen que formar parte de los planes reguladores, y una tercera sección que tiene que ver con organismos especiales de planificación y tiene unos artículos que tienen que ver con el tema de los impuestos que pueden cobrar las municipalidades y otro tipo de normas. Básicamente esa es nuestra ley de planificación urbana. Ahora bien, no dice nada la ley sobre el tipo de planificación o el tipo de concepto que las municipalidades de una u otra forma podrían tomar en cuenta para hacer su planificación. Ustedes me dirán, bueno, pero es que eso debe ser potestad municipal, ¿qué tipo de planificación hace? Bueno, aquí está la primera discusión y es conceptual. Si vemos los marcos normativos, por lo menos en América Latina más actuales, existe una conceptualización del tipo de ciudad. Y estamos hablando que son conceptos ya aceptados e inclusive suscritos por nuestros gobernantes en diferentes acuerdos internacionales. Estamos hablando de temas como ciudades más compactas, estamos hablando como desarrollo urbano integrado de transporte, vivienda asequible, o sea, ese tipo de cosas que nuestra ley de planificación urbana no tiene, deberían empezar a aparecer en la parte conceptual de la ley. ¿Por qué? Porque tiene que ver con nuestra responsabilidad como ciudadanos ante el mundo y ante los paradigmas de este tiempo. El país ha firmado acuerdos internacionales importantes, como el Acuerdo de París, el Hábitat 3 y otros acuerdos que, vamos a ver, más que un disparo al sol, deben ser una guía para las actuaciones al interno de nuestro país. Entonces, lo primero es que una actualización de la Ley de Planificación Urbana debería tomar en cuenta la introducción de conceptos de este tipo y que sean tomados en cuenta por las municipalidades a la hora de hacer, ya no le llamemos planes reguladores, ese es otro tema, sus planes de desarrollo urbano y sus planes de ordenamiento territorial.
Ese es el primer punto que quería compartir con ustedes. Espero que ojalá podamos hablar un poquito sobre este tema. Un saludo para Pamela Rivera y para el papá. Sigamos. Bueno, Marco me pregunta, ¿esta ley incorporaba el despliegue de una estructura de instrumentos de planificación para los municipios tipo plan de ordenamiento territorial? No. Bueno, digamos que introduce el instrumento básico, que es el plan regulador. En Costa Rica es el plan regulador, pero no podemos hablar de una batería de instrumentos en los diferentes niveles de la planificación, como si lo tiene Colombia, por ejemplo, que tiene el POD, que tiene los planes parciales, las unidades de actuación urbanística, y etcétera, etcétera, etcétera. En Costa Rica se limita a el plan regulador y enumerar 5 reglamentos que deben tener. Entonces es una planificación muy de los 50, muy estática, muy centralista. Entonces eso es parte de las cosas que quiero también comentarles. El número 2, la desactualización de la Ley de Planificación Urbana ante la normativa ambiental. Y esto se da con la aprobación en 1995 la Ley Orgánica del Ambiente. Y la Ley Orgánica del Ambiente es el tronco principal de donde salen una serie de normativas también muy importantes que ahora nos definen casi como un país que ha decidido tomar la bandera de la sostenibilidad de una u otra forma, aunque no podemos decir que seamos sostenibles desde el punto de vista urbano. Estamos hablando de la Ley Orgánica del Ambiente como la más importante, la Ley Forestal, la Ley de Aguas y gran cantidad de normativas que han venido a incursionar no solo en sus temáticas específicas, sino, por ejemplo, en la aprobación de los planes reguladores. La Secretaría Técnica Ambiental es parte de ese movimiento que provocó la ley la Ley Orgánica del Ambiente. Entonces, tenemos ahorita la Ley de Planificación Urbana, que es del 98, y tenemos la Ley Orgánica del Ambiente y todo su aparato normativo que tienden conceptualmente y también prácticamente tienden a chocar a veces o a generar situaciones muy complejas, tanto en institucionalidad, tanto en planificación. Entonces es importante que una eventual actualización de la Ley de Planificación Urbana y todo su marco normativo conexo esté, de luego, relacionado con todo el tema de la normativa ambiental. Eso es imperativo. Yo creo que los que más sufren de este choque son las municipalidades a la hora de querer aprobar sus planes reguladores. Bueno, ese es un tema que vamos a hablar, que es otro de los puntos. Punto 3, planificación regional. Y ustedes me dirán, pero no, porque la sección primera de la ley habla del Plan Nacional de Desarrollo Urbano. Y el Plan Nacional de Desarrollo Urbano dice que la planificación regional estará descrita en este plan y que será potestad de la Oficina de Planificación, Mideplan ahorita, y del Limbo, bueno, de la Dirección de Urbanismo del Limbo. Ok, lo tiene. Pero vámonos a la práctica. El gobierno nacional no ha podido en 50 años, más allá de la planificación de la GAM, hacer un plan regional. Y esto no es tanto un tema de que exista el instrumento de planificación regional en la ley, sino la institucionalidad que lo tiene que hacer. Y es un tema importante, porque a nivel de planificación nuestro país da un brinco importante que nos ha traído bastantes problemas. El brinco desde el Estado Nacional a los municipios, del Estado Nacional a los 82 municipios. Entonces la planificación regional en realidad nunca ha sido una prioridad para el gobierno nacional. Las regiones de nuestro país, como les digo, solo la GAM tiene un plan regional que costó muchísimo eventualmente aprobar, que aún está de hecho en observación, y el resto de regiones ni cerca de tener una planificación regional. Entonces aquí la pregunta es, ¿realmente debería ser un ente centralizado el que maneje la planificación regional? ¿No deberíamos explorar otras figuras como las mancomunidades de municipios o las áreas generadas por municipios en unión? Bueno, esos son el tipo de cosas
que deberían empezar a actualizarse en una eventual cambio, una eventual actualización de la ley de planificación urbana. Ese es el punto 3. El punto 4, muy relacionado con el punto 2, parálisis por el análisis en la aprobación de planes reguladores cantonales. Yo creo que aquí cualquiera que haya estado involucrado en estos temas desde el punto de vista municipal me va a dar la razón. Precisamente por esta incursión constante de nuevo marco normativo, de nuevas interpretaciones de la Sala Cuarta, la aprobación de los planes reguladores se ha vuelto súper complicada. Digamos que inicialmente era solo lo que decía la ley de planificación urbana, que básicamente era cumplir con lo que decía la sección segunda de la ley, una consulta pública que ni siquiera es vinculante y revisión del INBU. Pero bueno, con el surgimiento del nuevo marco normativo, de nueva institucionalidad, pues entonces ahora estamos hablando de matriz de Senara, ahora estamos hablando de índice de fragilidad ambiental, ahora estamos hablando de una gran cantidad de instituciones que entran en esa línea de aprobación y han hecho bastante complicado para los municipios poder tener su planificación urbana. Entonces, este es uno de los puntos que creo que es más importante. ¿Por qué? Porque de esta parálisis por el análisis es que en este momento, en este país, en los últimos años, prácticamente no se han aprobado planes reguladores y actualmente en nuestro país solo podemos decir que 6 municipios tienen planes reguladores total y absolutamente completos, de 82. Entonces vean ustedes que la situación es bastante compleja. El siguiente punto que les quería comentar, si el televisor me deja, es la planificación intermedia y la renovación urbana. Esto tiene que ver mucho con la pregunta que me decía Marco Antonio, de esa batería de instrumentos. Cuando hablamos de planificación intermedia, hablamos de esas piezas de ciudad, esas piezas urbanas que tienen que ser vistas en su integralidad. Dejar de ser ciudad predio a predio. Dejar de ser ciudad a punta de fraccionamientos simples. Tiene que haber instrumentos que la misma planificación defina cómo y dónde sean aplicables para poder generar intervenciones integrales. Y eso tiene que ver con renovación urbana. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los planes parciales pueden aplicarse tanto en suelo de expansión como para renovación urbana. Pero esos instrumentos, más allá del capítulo 6 de la sección segunda de la Ley de Planificación Urbana, no tenemos más. En la ley habla de acuerdo de partícipes, que es algo que se puede homologar a reajuste, pero no está desarrollado. Aparte de que no existen otros instrumentos que puedan operativizar o darle dientes a eventuales proyectos de esa envergadura. Entonces, la planificación intermedia, que es un tema, de hecho, que podemos hablar en otro diálogo urbano con más detalle, es uno de los puntos por los cuales yo considero que debe actualizarse la ley de planificación urbana. El punto está... El punto 6, tengo que buscarlo atrás, por un ligero error aquí en la compaginación de las diapositivas. Punto 6, que tiene que ver con el punto 5, instrumentos de gestión del suelo. Aquí estamos hablando no solo de planes parciales, unidades de actuación urbanística, estamos hablando de impuesto predial progresivo, estamos hablando de derecho preferente, estamos hablando de transferencia de potencial constructivo y una gran cantidad de instrumentos que hoy por hoy nuestra ley no los tiene expresamente. Algunas municipalidades han empezado a arriesgarse a incorporar algunos de estos instrumentos en sus planes reguladores, pero es difícil sostenerlos sin un apoyo de ley firme y sólido. Por ejemplo, el Estatuto de las Ciudades, que es el documento que les comenté al principio, es básicamente eso. Es una caja de herramientas con una serie de mecanismos que las municipalidades, las prefecturas, pueden utilizar a la hora de hacer su planificación. Es otro tipo de urbanismo, no es un urbanismo centralizado, no es un urbanismo reglamentario, no es un urbanismo desde arriba, por decirlo así, desde el helicóptero, no es un zoning como si lo
lo sugiere la ley de planificación urbana actual, sino que es un urbanismo más dinámico, es un urbanismo en el que el municipio tiene que arrollarse las mangas y junto con el empresariado y el sector inmobiliario hacer un adecuado reparto de las cargas y beneficios de la inversión y de la intervención inmobiliaria. Entonces, los instrumentos de gestión del suelo son esos dientes para poder hacer no solo transformaciones urbanas, sino también poder llevar a la realidad la idea o los conceptos de los planes de desarrollo urbano. Entonces, este es un tema importantísimo y también podríamos tener otro diálogo urbano solo de instrumentos de gestión de suelo. El número 7, operaciones urbanas consorciadas, que también está relacionado. Eso tiene mucho que ver con lo que les hablaba del tipo de urbanismo que la ley de planificación urbana dicta en su cuerpo, en su articulado, que es un urbanismo, yo lo llamaría más inspirado en el urbanismo de la modernidad, en ese zoning, en esa necesidad de separar actividades, de manera tácita también beneficia, digamos que el uso del vehículo particular. Y tenemos que dar ese salto. La ley de planificación urbana tiene que dar ese salto, hacer un urbanismo un poco más a escala urbana, un poco más participativo, no solo con las comunidades, sino también con los agentes que intervienen en el territorio. Y es muy importante, como costarricenses, darnos cuenta que la ciudad la construye el sector privado. O sea, desde luego hay un importante porcentaje de obra pública que se genera a través de la inversión del Estado, pero la mayoría de la transformación urbana la hace el sector privado. Y el sector privado debe entender que lo que puede hacer con los diferentes terrenos, predios, no es total y absolutamente irrestricto. Está modulado y regulado por la planificación urbana. Como costarricenses, a veces nos cuesta un poco entender que es importante que el Estado, las municipalidades, los entes territoriales, se sienten con los agentes inmobiliarios a negociar, a distribuir adecuadamente las cargas y los beneficios de la ciudad. Por eso es muy importante que los POTS o los planes de desarrollo urbano tengan prácticas incentivables. O sea, que los parámetros urbanos puedan ser dinámicos y respondan a los tipos de proyecto que la planificación urbana determina que son importantes y que pueden llegar a promover el bien común en diferentes temas. Este es otro tema también que da para otro diálogo urbano, pero las operaciones urbanas consorciadas, por ejemplo, son también una importante fuente de financiamiento para las intervenciones urbanas. Es un ganar-ganar, es dejar de ver la planificación urbana solo como norma restrictiva y empezarla a ver como una oportunidad de construir proyectos en conjunto con los operadores privados. Es el punto 7. El punto 8, ya me faltó. El punto 8, la institucionalidad. Esto lo hablamos un poco, si mal no me equivoco, en el diálogo urbano anterior, cuando hablamos de vivienda. Pero bueno, está muy relacionado. La institucionalidad. Definir una rectoría clara de planificación territorial y urbana a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. La rectoría de la planificación urbana en este momento, por ley, es del INBU. Sin embargo, desde hace algunos años y con la creación del Ministerio de Vivienda y el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, el Ministerio de Vivienda, siendo un ministerio sin cartera, o sea que no hay una ley que lo faculte, se ha arrojado, digamos que esa potestad de ser rectoría en el tema de desarrollo urbano, planificación urbana, con muy pocas posibilidades de incidir realmente en la institucionalidad. Y el INBU, lamentablemente, ha perdido muchísimo de la palanca y de todos esos saberes que tenía en la década de los 50, 60 y 70. Luego irrumpe la Ley Orgánica del Ambiente, posiciona al MINAE, el MINEPLAN también está ahí jugando un rol. O sea, es necesario ser claros, contundentes y concisos
en cuál va a ser la institucionalidad que le va a dar las herramientas a los gobiernos locales y a los entes metropolitanos y regionales para la planificación. Y esto es muy importante porque aquí también tiene que haber un deslinde, lo que llaman un deslinde de competencias, que es de interés regional, que es de interés nacional y que es de interés local. Porque, les pongo un ejemplo, tanto la Procuraduría como la Sala Constitucional han dicho que las normas del INBU, en el marco de su competencia residual, que lo hablamos un poco en el primer diálogo urbano, son obligatorias sí, solo sí, son de interés regional, pero no dice qué. Entonces, ustedes me preguntan a mí, ¿qué es de interés regional? En la GAM, de interés regional es el transporte, por ejemplo. El transporte y la movilidad de la GAM no puede gestionarlos un municipio. Otro tema, temas ambientales, por ejemplo, son de interés regional. Inclusive, la contención de la mancha urbana en cierta escala es de interés regional. Entonces, ese tipo de cosas tienen que estar bien tipificadas y bien delimitadas las competencias. Aquí me gusta mencionar, por ejemplo, el caso de los hechos estructurantes que menciona la ley 388 colombiana, que habla de cuáles son los hechos estructurantes que debe tener un plan de desarrollo urbano y cuál es su vigencia en el tiempo. Porque algunos tienen que ser actualizados a 4 años, a unos a 8 años y otros a 12 años. No es lo mismo hablar de un plan de carreteras, por ejemplo, hablar de parámetros de altura y densidad. Entonces, este tipo de cosas que van de un lado a otro, entre lo local, lo regional y lo nacional, deben estar bien especificadas y tipificadas. Ese es otro mundo también, es otro tema por discutir. El número 9, la participación ciudadana. En la ley de planificación urbana, veo que, Gaby Quiroz, saludo para Gaby, amiga de Setena, ex mío también. Nos dice, así es, actualmente son muchos los trámites para el proceso de aprobación de un POT. Es entendible que la municipalidad se vea confundida para gestionar su instrumento, desde luego, es un viacrucis. Y hay que reconocerlo. Los que de una u otra forma estamos en gobierno nacional, ya sea trabajando o de otra forma, tenemos que ser autocríticos y reconocer que el camino para las municipalidades se ha vuelto muy complejo. Bueno, número 9, escasa participación ciudadana. La ley de planificación urbana, en su artículo 17, dispone como requisito para la aprobación de los planes reguladores una audiencia pública. Y esa audiencia pública, pues no es vinculante. Digamos que el hecho de que no sea vinculante no es el problema, sino el hecho de cómo se percibe la participación ciudadana como algo que es un requisito, se debe hacer, se debe efectuar, se debe sistematizar y ya. Aquí también hay que darle un poco de crédito a algunas de las instituciones y empresas que todavía hacen planes reguladores porque han hecho un esfuerzo o hacen un esfuerzo porque esos procesos de planificación se den desde los primeros pasos a la hora de la construcción de un plan regulador. Ya no es tanto como hace 10, 15 años que se hacía el plan regulador en una oficina, ya fuera pública o privada, y para efectos de la aprobación se hacía la audiencia pública y listo. Pero la participación, el tipo de participación, su representatividad, es importantísimo que tenga parámetros que deban ser cumplidos no solo por las municipalidades, sino por todos los organismos involucrados. En muchos países esto es un requisito sine qua non, tener un proceso de planificación continuo, sistemático y que sea demostrable que de una u otra forma generó o no insumos para el producto. Entonces, este es uno de los principales temas. Yo creo que mucho de lo que reivindican ahora los nuevos colectivos que velan por la movilidad urbana, por la seguridad en las calles, por los espacios públicos, es mucho eso.
reivindican un espacio para que se les escuche. Y desde el punto de vista de la planificación a mediano y largo plazo, ese espacio debería ser la construcción de los planes de desarrollo urbano de cada uno de los municipios. Y también regionalmente, porque, como les decía anteriormente, el país tiene que encontrar la manera y la forma de implementar planificación regional en todas las regiones del país. No podemos estar pateando la bola, que sí, que no, que nadie hace eso, que la institución es muy débil para hacerlo. No, no, no. Hay que tomar la decisión. Y eso se podría hacer como uno de los puntos en la actualización de la ley de planificación urbana. Me dice Marco, Roy, la participación ciudadana para que tenga dientes, es decir, que tenga mecanismos legítimos, debe estar amparada en un marco jurídico que le otorgue legitimidad. ¿Existe ese marco desde el nivel constitucional y legal superior jerarquía? Pues sí, vamos a ver, digamos que hay un principio de información y de consulta a la ciudadanía, pero específicamente en el tema de planificación urbana, o sea, creación de instrumentos de planificación urbana, solo el artículo 17 de la ley lo menciona, y lo que menciona es una audiencia pública. O sea, es muy escueto. Por eso yo te digo y les digo que el tema de planificación urbana hay que verlo con lupa y hay que verlo con la seriedad que se merece. Luis Carlos Fernández Carpio, un saludo, me dice, este tema de participación ciudadana me parece el más difícil de todos. La población no está educada o sencillamente no tiene interés. Bueno, para mí esto, Luis Carlos, es producto de 30, 35 años en que la planificación urbana no ha sido de interés nacional. Desde luego se refleja. Si fuera una participación ciudadana desde el punto de vista ambiental, probablemente ahí sí veríamos más colectivos y más personas reivindicando temas. Es muy interesante, esto es una discusión que a veces yo he tenido con otros colegas, cómo en los 90 nuestro país se distinguió por una generación que fuertemente luchó por la actualización de todo el marco normativo ambiental y se logró, inclusive se logró modificar el artículo 50 de la ley de planificación urbana. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no hay una generación, o hasta ahora, no lo sé, ustedes me dirán, que reivindique con esa fuerza el tema urbano? Y que podamos lograr lo mismo que en el 95 logró esa generación que nos ha dejado un marco normativo ambiental tan potente. Entonces, es un tema de los tiempos. Yo soy un optimista, los que me conocen saben que soy un optimista. Considero que en algún momento llegará nuestro tiempo para reivindicar esas luchas y por lo tanto la participación aumentará. Me dice Gaby, no es que no tenga interés, el asunto es que se sobrepone el interés personal sobre el interés colectivo. Bueno, esa es otra forma, por eso la participación, Gaby, no puede estar libre, la participación tiene que estar regulada, porque la planificación urbana precisamente lo que hace es modular la propiedad. ¿Pero en función de qué? Del interés común. Entonces, esos conceptos deben estar muy claros y esa participación tiene que ser lo más masiva y universal posible. Tiene que ser representativa. Desde luego, si hay actores que se van a ver afectados, esos son los actores que van a intentar participar más. Pero entonces, ese proceso de participación tiene que ser lo más universal posible. Y sí, concuerdo con Luis Carlos de que es de lo más complicado. Pero pienso que llegará un momento en que como sociedad deberemos de poner las barbas en remojo y entrarle directo a estos temas. Una de las maneras en que se podría mejorar mucho la participación y también exigirle a los jerarcas que pongan el tema en sus agendas es el punto que sigue, que para mí es de los más importantes. Un régimen sancionatorio. Y aquí me voy a poner cómodo para hablar de esto. Un régimen sancionatorio asociado al concepto de la corrupción urbanística. La corrupción urbanística es un delito tipificado en cantidad de países. Un uso del suelo irregular, un permiso de construcción irregular,
una patente irregular, eh, una municipalidad que no cobra bien sus impuestos, una municipalidad que no tiene un catastro multifinalitario y, muy importante, municipalidades que por décadas no se han preocupado por tener planificación urbana. Eso es punible en una gran cantidad de países. Y a nosotros nos hace falta eso. Lamentablemente, y ahora lo hemos visto con el tema de la restricción sanitaria, si no se nos ponen castigos, pues no hacemos caso. Y en el tema de ciudades igual. Y en el tema de ciudades aún más delicado, porque los errores en la planificación o las omisiones en la planificación marcan el territorio, marcan el suelo. Entonces, ¿cómo queremos tener un concepto de ciudad, instrumentos de gestión, una gran planificación, si no hay un régimen sancionatorio? Si hay más de 40 municipalidades que no se han preocupado continua y sistemáticamente por tener un plan regulador, y una gran cantidad que lo tienen súper desactualizado. El alcalde debería responder ante un régimen sancionatorio por esa omisión. Los municipios también, todo el consejo municipal. Eso se da en muchísimos países. El gobierno nacional también, en otros países, podría tener la potestad de recortar ciertas partidas de recursos que se le hagan a las municipalidades porque no tienen plan regulador, a cuenta de que, por ejemplo, se construye vivienda en un municipio que no tiene bien identificadas sus zonas de riesgo, digo yo. Entonces, ese tipo de cosas también son dientes, y son dientes importantes. Lo que Marco aquí me pone, es cierto, la comunidad hay que concientizarla de que hay que reivindicar los intereses generales y que hay que hacerlo mediante procesos de comunicación que vinculen a la ciudadanía en participar de las decisiones sobre su territorio, sí, desde luego. O sea, eso es uno de los grandes cambios, pienso yo, entre el urbanismo que en su momento plasmó muy bien la ley de planificación urbana y el urbanismo que, pues, a nivel mundial se viene practicando. Pero sí, digamos que para finalizar mi intervención y ojalá poder tener una conversación más directa con ustedes, estos son los 10 puntos que yo considero que deberían tomarse en cuenta a la hora de una actualización o el diseño de una nueva norma de planificación urbana, que no tiene que ser de planificación urbana, puede ser una ley de ordenamiento territorial que desde luego tendrá como parte de su espectro de acción la planificación urbana. Pero bueno, ya cumplí mi cuota de minutos y ahora me gustaría invitarles a que comentemos un poco qué les ha parecido, tienen otro tema que ustedes consideren importante, algún otro actor que no se ha mencionado, qué les parece la ley de planificación urbana. Yo les digo, me parece una ley que en su momento fue bastante visionaria. Es una ley que, bien que mal, fue de las primeras de América Latina a nivel nacional y nos permitió, a través de sus reglamentos, que la gran mayoría de asentamientos en nuestro país sean formales. O sea, nos permitió contener ese gran crecimiento de la informalidad que fue común en toda América Latina. Como hablábamos en el diálogo urbano anterior, la cantidad de asentamientos o de viviendas en condición informal en nuestro país es muy baja, relativamente baja, con el resto de la región, es como el 2.6% del parque habitacional, y eso es gracias a que esta ley generó la plataforma para procesos de urbanización formal. Que lo hicimos bien, que lo hicimos mal, que hicimos una ciudad de muy baja densidad, bueno, esos son temas que también hay que discutir y son del concepto de ciudad. Pero bueno, hay que también ser realistas y dar a la ley de planificación urbana el mérito que ha tenido en su aplicación. Vamos a ver. Saludo a Carlos Roldán, que está viendo la transmisión, Johanna Chacón, Gabriel Espinosa,
Un saludo también a profesionales en geografía y cartografía. Por ejemplo, ahora que tocamos un poco el tema de los reglamentos de la ley de planificación urbana, toda esta discusión de si el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones, que el reglamento de construcciones, que el reglamento de renovación urbana, toda esa es una discusión importante, pero lo ideal es que las municipalidades puedan generar sus planes reguladores, sus planes de desarrollo urbano. Las normativas del INBU son residuales, es para los cantones que no tienen plan regulador. Y claro, como la mayoría del territorio no tiene plan regulador, por eso es que la discusión se vuelve importante para algunos grupos, sobre todo los grupos acostumbrados a utilizar el fraccionamiento simple como un modelo de negocio. Pero sin duda alguna, deberíamos apuntar a facilitar los procesos de planificación. Y aquí también lanzo la pregunta: ¿por qué todos los planes reguladores deberían tener los mismos contenidos y los mismos procesos de aprobación? ¿Quién dice que un municipio que es eminentemente más rural que uno que es 100% urbano debe seguir el mismo camino? No. Esas son cosas que tenemos que estudiar y que tenemos que poner sobre la mesa. ¿Quién dice que un municipio de 50.000 habitantes tiene que seguir los mismos caminos y el mismo requisito que un municipio de 300.000 habitantes? O San José, que es digamos que el distrito cabeza, por decirlo así. Que esa es otra, que dice que un municipio que es costero, turístico, deba seguir el mismo camino y los mismos requisitos que un municipio que es ciudad intermedia, que es cabeza regional, por ejemplo. Esas son cosas que son de conceptualización del tipo de sistema de ciudad que la ley de planificación urbana no contiene. Me dice Marco, ¿hay voluntad política e institucional para desarrollar esa actualización del marco normativo? Bueno, esto tiene mucho que ver con lo que comentaba al principio. Digamos que aquí yo me estoy aproximando a la temática más desde un punto de vista técnico. Alguna gente, cuando vieron el tema que íbamos a tocar hoy, me dijo que no era el momento político. Y yo coincido con que no es el momento político para plantear reformas a la ley de planificación urbana. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un parlamento que podría calificarse más de derecha, más que va por el tema de la liberalización de los mercados, etcétera. Esto no está mal per se, pero si lo vemos desde el punto de vista de las sesiones de espacio público y tipos de productos inmobiliarios, podría ser más bien un peligro perder algunos artículos importantes de la ley, como el tema de las sesiones de espacio público, de las sesiones para calles. Pues yo considero y coincido con las personas que me lo mencionaron, que tal vez este no es el momento político para hacerlo. Aparte que tradicionalmente el tema urbano, por lo menos acá en Costa Rica, no ha sido de mucho calado en la clase política. Hasta las últimas 2 campañas fue que se empezó a hablar de transporte público. Normalmente el tema que más se hablaba era vivienda, generación de vivienda, pero realmente sobre temas de planificación territorial, transporte público, por ejemplo, ha sido un tema relativamente reciente. Yo espero que tal vez en un futuro sí haya un ecosistema más favorable a este tipo de iniciativas. Jorge Armando González, un saludo a Guatemala. Importante mantener los diálogos urbanos. Vamos a ver cuándo hacemos un diálogo urbano ahí en tiempo real, Guatemala, Costa Rica, para ver. Nosotros podemos aprender mucho de Ciudad de Guatemala. Ciudad de Guatemala, desde el punto de vista de desarrollo urbano, es la más avanzada de Centroamérica. Yo no tengo duda en eso. Gaby me dice, Chalo González, desde hace algunos años que se ha visto que el manejo de términos urbanísticos... Perdón, discúlpenme, como les he dicho siempre, no soy tan bueno con esto de los streaming, pero bueno, ya, dice. Desde hace algunos años que se ha visto que el manejo de términos urbanísticos se limitan a las consecuencias físicas de la ejecución urbanística,
Lo que quiero decir es que es de creencia común que la planificación urbana se limita a regular el crecimiento habitacional, exacto, crear parques, aceras, etcétera, lo cual claramente es un componente, pero comunica un mensaje parcial hacia la ciudadanía. En parte puede ser por eso que la participación sea tan baja, claro. Y es que eso tiene que ver con lo que hablamos un poco en el diálogo urbano 1 sobre cómo se concibe la planificación urbana en los 50, 60, 70 como el fin en sí mismo y no como el ordenamiento territorial, la gestión del paisaje que tiene un fuerte componente social, eh, son en realidad el tema global, y la planificación urbana es una parte, la gestión de los asentamientos urbanos es una parte, porque un plan regulador es completo, 100% del territorio del cantón. Y en este país, por ejemplo, solo San José y Tibás son 100% urbanos. Todo el resto de los cantones tienen ruralidad y otro tipo de suelo que también tiene que ser gestionado. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Gaby Quiroz me dice las actuales aprobaciones que hoy por hoy pasan las municipalidades en las distintas instituciones. Al final, estas instituciones no tienen músculo para sancionar si no se cumplen con sus condicionantes por las cuales se les dio la aprobación, me imagino. Ajá. La inexistencia de seguimiento al POT vigente es el punto 11. También, por supuesto, el seguimiento. No puede haber planificación sin un seguimiento efectivo. Edward Coronado, un saludo, Edward. Muchas gracias por el espacio. ¿Qué pensás de la desarticulación de la ley 4240 con el sistema de movilidad? En especial con el sistema de trenes que en su momento existieron, la cual es coyuntura que arrastramos hoy, una planificación urbana lejana a los sistemas de movilidad, en términos de movilidad abierto a sus manifestaciones público-privadas activas. Bueno, es que eso, Eduardo, tiene mucho que ver con la conceptualización del tipo de planificación de la ley de planificación urbana. Si vos ves y analizamos, en la ley de planificación urbana no existe el concepto de desarrollo urbano orientado al transporte. Ni siquiera existe el concepto de la proximidad, que ya son temas que forman parte medular de cualquier proceso de planificación urbana. Y nuestra planificación urbana ha sido más, como lo decía Chalo, ha sido más un tema de urbanización, proceso de urbanización. Entonces el reglamento de fraccionamientos y urbanizaciones se volvió casi que el librillo para, de una u otra forma, hacer urbanismo. ¿Y qué fue lo que generó eso? Que le diéramos la espalda a los ríos, que le diéramos la espalda a la línea del tren. Y esto del tren es muy, muy interesante, porque haciendo un análisis geográfico de la cantidad de población que vive en un buffer, un área de alcance de 900 metros en la línea del tren, que en un futuro será el tren interurbano, hay menos de 300.000 personas viviendo cerca de la línea del tren. Y eso es difícil, es un parámetro muy difícil para que un sistema de transporte masivo regional funcione. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que no va a ser la implementación de un tren la que va a resolver muchos de los problemas de movilidad. El tren va a empezar a ser funcional en tanto y cuando la ciudad empiece a transformarse y acercar la demanda a los sistemas de transporte. Toco el tema del transporte modalidad de autobús. En el área metropolitana de San José, si hacemos una investigación del buffer que está en las líneas que van a ser troncales de la sectorización, ahí sí encontramos casi 1 millón de personas cerca del proyecto de sectorización. Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Cómo pensando en movilidad también encontramos posibilidades. Hay una gran posibilidad a corto y mediano plazo, mejorando el sistema de transporte modalidad de autobús, de acercar los bienes y servicios urbanos a la población a través del autobús. Y hay una oportunidad a largo plazo, a través de un tren, de transformar la ciudad. Ese es el gran reto. Ni siquiera la construcción del tren, que en sí mismo es un proyecto complicado, sino poder transformar la ciudad para que la demanda se acerque a los sedes de transporte público.
Eso es todo un tema. Y desde luego, estos conceptos y esta forma de hacer ciudad no están plasmados en la ley de planificación urbana. Y por lo tanto, no hay instrumentos que propicien ese tipo de planificación. Roy León de San Ramón me dice, ¿quién considera usted que debe liderar dicha conceptualización, definición de las capacidades y características, o bien la vocación de los lugares, municipios o distritos? Vamos a ver, aquí hay un concepto importante, la conceptualización general del tipo de desarrollo urbano y territorial que deberíamos tener. Yo pienso que ya está en mucho por los acuerdos internacionales y políticas que el país tiene. Ya cómo se va a implementar esa planificación, para mí debe aplicarse el concepto de la subsidiariedad, que quiere decir que el problema tiene que ser abordado por la entidad más cercana al territorio, que tiene competencia. ¿A qué me refiero con eso? Si es un problema local, pues tiene que hacerlo la municipalidad. Si es un problema de interés regional, pues tendrá que hacerlo una entidad regional. Y si es un tema de interés nacional, pues le tocará a la institucionalidad nacional. Pero esto es mucho de esta escalera sin un peldaño que tenemos entre lo nacional y lo local. Me dice Chalo, es importante que tanto las autoridades y eventualmente la ciudadanía tenga una noción de las escalas, macro, medio, micro, de los temas en los que se puede actuar y participar. No es lo mismo planificar a nivel local un mejoramiento vial que prever el inventario y construcción de servicio eléctrico para el abastecimiento de una zona industrial, claro, por supuesto, desde luego. No es lo mismo diseñar un parque a planificar la mancha verde de una región conurbada. En fin, es una cuestión de escalas, las cuales no son muy claras para las autoridades, mucho menos para la ciudadanía, desde luego. Desde luego. Esto tiene que ver mucho con los hechos estructurantes que les mencionaba anteriormente. Estas conversaciones son buenísimas, gracias por la facilidad del espacio, ¿no? Con mucho gusto y gracias a ustedes por participar y por acompañarnos. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Un saludo para Carolina Alfaro, con Laura Céspedes, prima. Saludo también. Pues sí, este tema da para mucho, da para poder ahondar en muchos detalles. Vamos a ver si tengo algún otro mensaje que me llegue. A veces se me pasa. Sí, el tema de movilidad ahorita pienso yo que el tema de la movilidad o los problemas de movilidad que está viviendo el país no es solo un tema del área metropolitana, ya podemos ver estos síntomas en las ciudades intermedias, en Pérez Celedón, en Ciudad Quesada, en Liberia, en Limón. Ha sido el tema de la movilidad el que de una u otra forma nos ha empezado a chimar el zapato. Por eso es que ese tema, digamos que es como el más utilizado o el más abordado por ahora por los medios de comunicación y por la clase política, pero no podemos hablar de movilidad sin hablar de planificación urbana. Tendemos a culpar, es muy interesante, siempre que tengo la oportunidad de decirlo en alguna charla lo digo, tendemos a culpar a los sistemas de transporte del congestionamiento, del aumento en los tiempos de desplazamiento. Pero, ¿cómo es que le echamos la culpa a los sistemas de transporte cuando la que se ha expandido de manera irrestricta y sin la infraestructura adecuada ha sido la ciudad? Entonces le echamos la culpa al autobús que nos tiene que ir a recoger allá a los 10, 12 kilómetros de nuestro lugar de trabajo, pero no pensamos que tal vez podríamos vivir o deberíamos poder tener la oportunidad de vivir más cerca de los bienes y los servicios urbanos, que es un tema de desarrollo urbano. Entonces les digo, el proceso de gestión de la movilidad ha sido reactivo. ¿En qué sentido? En que las rutas de autobuses y cualquier otro casi que sistema de transporte se ha diseñado para ir llegando a donde va la urbanización. No se hace al revés, debería ser así.
que se diseña el sistema de movilidad y con base en el sistema de movilidad se definen las estrategias de desarrollo urbano. Eso es planificación. Eso es de interés regional a nivel de la gama. Y, por ejemplo, es muy interesante que las municipalidades no puedan tener mayores competencias en la gestión de transporte. Y aquí esto es un tema también que tendría que ver con una eventual actualización del marco normativo atinente. Si son las municipalidades las encargadas de gestionar sus usos del suelo, sus densidades, sus parámetros urbanos, pues deberían tener íntima relación con la gestión de la movilidad, con la gestión del transporte. Un saludo para Fiorella Jara, que nos está viendo. Y bueno, ya vamos casi a cumplir 1 hora de transmisión, falta un poco más de 2 minutos. Aprovecho para volver nuevamente, para los que se incorporaron un poco tarde, a recomendarles la lectura del Estatuto de las Ciudades, que es una norma contemporánea urbana de nuestra región, en este caso de Brasil, y considero que es una lectura interesantísima para ver cómo se puede reencaminar un proceso de norma urbanística. Es muy fácil de conseguir en internet. Se googlea Estatuto de la Ciudad, hay uno comentado por Daniel Totman, muy bueno. Bueno, y ahora que hablo del Estatuto de la Ciudad y todo el tema legal, la generación de capacidades jurídicas a nivel de derecho urbanístico es imperativo en este país. Para ver si paramos un poco lo que en algunos estrados se ha empezado a llamar como el urbanismo de la sala cuarta. Bueno, ese es otro tema que también podemos discutir muchísimo. Me pregunta Marco Antonio, ¿en qué nivel crees que afecte la estructura y la esencia de las ciudades el nuevo orden mundial que va a darse fruto de la actual crisis? Esta es una pregunta, yo creo que hasta sociológica, si fuera el caso. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista de vivienda, Marco Antonio, nos damos cuenta que no todo el mundo puede darse el lujo de quedarse en la casa. Y eso tiene que ver con el acceso a los bienes y los servicios urbanos. Quedarse en la casa es a cierto punto hablar desde el privilegio. Y no es que esté mal, pero es un tema también entonces del derecho a la vivienda, del derecho a un hábitat digno. Y yo creo que en términos generales, ojalá ese tema de la pandemia nos ayude a ser un poco más solidarios, un poco a entender el interés común, que es normalmente lo que tiende a ser un poco difuso. No entendemos qué es el interés común. Si se nos limita un poco nuestra libertad de tránsito, no es porque sea una conspiración contra nosotros, es porque el interés común es guardar la salud. Pues en la ciudad es igual. Si se nos pide una sesión de espacio público, una conectividad vial, no es porque se nos quiere perjudicar, es porque la movilidad general lo necesita. Y aquí hablamos ya desde el punto de vista territorial de la función social del suelo, la función social y ecológica de la propiedad, cosa que en Colombia lo tienen bien implementado. Pues sí, yo creo que más o menos eso era un poco lo que quería comentarles. El próximo diálogo urbano va a ser de este jueves en 8. O sea, la próxima semana, el jueves de la próxima semana. Espero que pasen una linda semana, que lo pasen en compañía de sus familias, de sus seres queridos, que nos mantengamos en casa los que tenemos la posibilidad y que juntos vamos a superar esto, estoy seguro, vamos a salir más fuertes y ojalá sea un llamado para que realmente dimensionemos la importancia del bien común sobre los intereses particulares, sobre todo en los procesos de planificación urbana y territorial. Si tienen algún tema que les gustaría conversar para el próximo diálogo urbano, pueden enviármelo por la página de Urbe o bien a mi Facebook personal. Edward me dice,
Roy, lo mencionaste en el punto 2, desactualización con normativas ambientales. ¿Ve usted necesario la incorporación legal que fundamente temas y conceptos ambientales en la ciudad? Ciudad verde, estructura verde, azules, pues por supuesto, desde luego. O sea, es invariable. De hecho, desde un punto de vista jurídico, en nuestro país, el urbanismo es parte del derecho ambiental. Eso hay que empezar a visibilizarlo desde un punto de vista de planificación, de esa conceptualización de ciudad. Me pregunta Marco por el tema del próximo diálogo. Yo estoy abierto a propuestas. Tengo ganas de hablar de movilidad, pero bueno, como les digo, estoy abierto a propuestas. Lo que ustedes me propongan, ustedes me digan, y ojalá podamos seguir, por lo menos durante este tiempo en casa, seguir dialogando sobre estos temas. Me toca despedirme, agradecerles un montón y desearles lo mejor en esta semana. Nos vemos, muchas gracias.